Se cumplen 30 años desde aquel fatídico 9 de agosto en el que una riada asoló las calles y a los vecinos de Yebra. Desde el Ayuntamiento hemos querido realizar un trabajo que consta de un vídeo y una exposición para de alguna manera transmitir sobre todo a las nuevas generaciones la dureza y crueldad de la naturaleza. Agradecer desde este Ayuntamiento a todas las instituciones, a los voluntarios y a las diferentes organizaciones que se volcaron en ayudar y en auxiliar a los vecinos de Yebra. Lo que vivimos aquel día no se puede borrar, pero sí podemos aprender. Hoy, Yebra es un pueblo más preparado, más unido, más consciente. Las obras, la prevención y la memoria colectiva son nuestro escudo ante el futuro. Que estas imágenes sirvan para que nunca más tengamos que sufrir una tragedia así. Que el recuerdo de las víctimas sea siempre una guía. Y que las nuevas generaciones entiendan que, frente a la fuerza de la naturaleza, solo nos salva la solidaridad, la preparación y el respeto. Gracias por no olvidar. Como había sido el entierro y eso, pues a lo mejor éramos 30 o 40 personas ahí en el bar, y como no se podía salir, yo al salir y dice, pues este Miguel Ángel era un poco cachondo, y le dice al dueño del bar, dice, chato, dice, dame tabaco, dice, por lo menos, porque la máquina no funcionaba, dijo, sal y dame tabaco, que yo creo que la noche va a ser larga. Bueno, salimos, bueno, vamos, yo tenía el coche ahí en la esquina. Yo creo que el paquete de tabaco, si tuvo 2 o 3 minutos para darle el chato, el dueño del bar, pues fue lo que me salvó a mí, si no, pues va abajo. Y vamos a salir del bar, y fue en ese momento cuando vino el tropel del agua. Ya nos pusimos y subimos arriba porque al bar ese de allí entró hasta las escaleras arriba. Y hasta una barbaridad. Y allí podemos aguantar hasta que empezamos a enterarnos de la tragedia que estaba sucediendo. Teníamos un coche de protección civil y entonces viví allí. Salimos por detrás del bar, que hay una puerta, y nos acercamos a él y el hombre estaba cenando. Y oye, macho, que hay una riada por aquí de miedo. Y nos subimos al campo de fútbol porque era donde cogía a llamar al gobierno civil. Y allí empezó la historia. Subimos arriba y después pues aguantar todo lo que vino. También tuvimos suerte que por la mañana, a primera hora, también nos mandaron podríamos decir, un batallón o lo que se quiera llamar. Sí, aparecieron aquí 150 militares. Permanentes estuvieron 4 días los 150 militares, por ahí yo calculo. Porque la gente, desde que salían del campo de fútbol hasta que llegaban a la plaza, toda la gente aplaudiéndoles. Lo que es toda la tormenta y las tormentas, porque todas eran pérdida pues estaba, o sea, lo que bajaba al pueblo está aproximadamente pues entre 4,5 millones a 5 millones de metros cuadrados. Y ahora se ha desviado por lo menos el 85%. Quiere decirse que de donde venía toda el agua, pues se ha hecho una presa y un canal. Y entonces sí, claro, baja por ahí, pues ya muy repartida por allí. El alcalde se vio ante la peor situación imaginable. La mitad del pueblo semidestruido por el barro. Jamás pensó que tendría que coordinar un desastre de tal magnitud.
Supo pedir ayuda y, lo más importante, articular soluciones para evitar que volviera a ocurrir. Y ya te digo, enfrente de lo que es la salida de este barranquito, yo llovía tanto que me paré. O sea, paré el coche porque ya no veía conducir. ¿Sabes? Estando parado, oigo un ruido, un ruido de eso, de una ola. Abro el cristal de la ventana para ver qué es y veo la ola venir con un montón de alpacas de paja delante. ¿Sabes? Entonces, la ola se me viene encima, cierro rápidamente el cristal y la ola me pega un golpe, me saca y me lleva hasta allí, hasta lo que es el cipotero aquel. Allí los remolinos y la corriente de agua me vuelven a la carretera y ya cojo toda la carretera abajo, pero ya el coche nadando, dando trompos. Todo lo que es toda esta zona, pues el coche bajó flotando normal, pasar por el centro de la gasolinera y en el muro de piedra que vemos, el coche me quedo enganchado, una de las ruedas se queda enganchada en el muro, pero nada, unos segundos, abro la ventanilla buscando un árbol para intentar saltar, pero no me da ni tiempo, el nivel del agua sigue subiendo muy rápido, el coche sigue flotando hacia abajo hasta llegar a la pared que vemos al fondo de la finca de Gerardo. Y allí me quedo un momentito parado, pues como que el agua se estanca hasta que tira la pared y entonces el coche ya coge una velocidad impresionante. Paso por el interior de la finca a saltar por encima de la valla que hay pegada al garaje. El coche, lo que es después de saltar por encima de la valla, pues claro, el coche va haciendo trompos y yo noto que pega dos golpes contra las paredes y noto que empieza a entrar por una de las puertas un pelín de agua. Ahí. Pero como lo que baja es barro, el propio barro tapa esas aberturas de la puerta. El coche en ningún momento le llegó a entrar agua hasta el final, cuando yo dejo la ventana abierta, lógicamente. El agua saltaba a la valla, el efecto que hace el coche es con el morro hacia arriba último, entonces veo lo que es el tejado solamente, digamos lo que es la lluvia y el cielo. Ahí es cuando me doy cuenta, cierro los ojos, apago el motor, me quito el cinturón y me empiezo a despedir de mi gente. Porque ahí es cuando ya, digamos, de alguna forma tiro la toalla, dije, esto ya sí que no hay forma. Pues lógicamente mis pensamientos, la primera despedida es para mi mujer y mis hijos, o sea, sin lugar a dudas. Y a partir de ahí, pues bueno, pues también me empiezo todo mentalmente pues a despedir de mis hermanas, de mis hermanos y bueno, ya te digo que luego el resto ya pues un poco concentrado en sí mismo sin pensar en nada. Lo que fue el paso por la plaza y el tramo de carretera, de ahí sí que no puedo contar nada porque no abrí los ojos en ningún momento. Es algo mucho más interior, como preparándote para el final. De ahí, de todo ese tramo, desde el tejado del garaje, bajo con los ojos cerrados. No puedo decir nada porque no quería ver nada, la verdad, ¿sabes? Entonces, al llegar aquí el agua me hace saltar por encima de la piedra, ¿sabes? Y ahí justamente al saltar y llegar aquí a la vega, el agua ensancha y el coche noto que hace como un frenazo y es cuando abro los ojos. Y al abrir los ojos veo el autobús
según lo poquito que veo de la rueda del autobús, veo que no me cubre el agua ahí, y abro la ventanilla y salto hacia el autobús. Al saltar me quedo clavado en el barro, pues entonces veo y decido, a ver, yo lógicamente esto me lo sabía de memoria, no sabía que la pared estaba ahí. Entonces lo que hago es ir levantando una pierna, la clavo en el barro para que el agua no me pueda arrastrar, porque el agua era barro absoluto y te daba igual saber nadar que no. Entonces prácticamente llego hasta la pared así. Al llegar a la pared, ya te digo, con la luz de los relámpagos y los coches que bajaba el agua, veo la mano al fondo, pero veo la mano al mirar porque oigo la voz de Amparo pidiendo ayuda. Y ya a partir de ahí me doy la vuelta y me dejo llevar por la corriente, hacia abajo, hasta llegar a coger la mano a Amparo. Y ahí sí que me costó trabajo sacarla, pero ya cuando eso, ya digo, había un montón de escombro entonces, nos fuimos subiendo en el montón de escombro, pero claro, el nivel de agua seguía subiendo. Y entonces ya decidimos dar un salto y subirnos encima de la pared. Nos sentamos frente a frente en la pared y es donde ya me dijo que ya, bueno, tenía una herida en la cabeza y tal, de los nervios estábamos tiritando. Y entonces nos abrazamos y empezamos a darnos un masaje en la espalda uno al otro para intentar calmarnos. Yo de vez en cuando, ya te digo, agarraba la pared, intentaba ver si la corriente del agua por la puerta del cementerio era lo suficientemente débil que me dejara andar. Vale. Lo intenté 3-4 veces, la velocidad del agua me llevaba y me volví a subir a la pared. Hasta que ya una vez bajé, puse los 2 pies en la acera que había al otro lado y ya dije, Amparo, ahora, vámonos. Le di la espalda para que ella se subiera a mis espaldas y entonces intentar subir por donde están aquellos árboles, subir el cipotero aquel arriba, porque ya por detrás de esas casas ya íbamos en alto y no había problema. Cuando estamos subiendo el cipotero y vamos por la mitad, me escurro y nos caemos abajo otra vez. Pero las ganas eran tantas que la siguiente a la primera subimos arriba. Dije, por ahí está muy pino, nos fuimos un poquito más abajo y subimos arriba. Y ya a partir de ahí, pues con ella cargada de las espaldas, subimos por arriba hasta llegar a una calle de ahí atrás del pueblo, que ahí me puse a dar voces para ver si nos oía alguien, y salieron las vecinas y ya se quedó con una vecina y su hija, que le empezaron a curar la herida de la cabeza, y se quedó ahí mientras yo seguí por la calle de atrás intentando asomarme a la plaza, pues por ese de intentar ver dónde están mis hijos, dónde está mi mujer. Y bueno, pues al final sobre las 12 y pico de la noche, el hermano de la chica con la que estaba mi mujer pasó con el tractor y fue el que me cruzó la plaza dentro del tractor para encontrarme con mis hijos y con mi mujer. ¿Cómo fue ese reencuentro, Vittorio? Pues casi de la tensión, no sé cómo explicarte. No, porque, a ver, al final te das cuenta que es lo que yo digo, que yo cumplo años 2 veces en agosto. Has vuelto a nacer. A ver, entonces es, no sé, no tiene explicación. Es algo que en el momento te sale de dentro, pues como una explosión, ¿no? Es decir, no te podría decir exactamente
qué sensación real se siente, porque es inmenso. Es inmenso. Si yo veo eso, no hago nada y yo decido salvarme yo sin hacer nada por esa persona, mi vida no hubiera sido una vida normal. Yo tengo mi forma de pensar y creo que cuando las personas tienen dificultades, quien las debe ayudar son el resto de las personas. Yo mentalmente no sería capaz de hablar de esto ni de nada si hubiera decidido, no, me olvido, porque no lo hubiera olvidado en la vida. Eligió arriesgarlo todo, del mismo modo que aquellos vecinos de Yebra que no tuvieron la fortuna de volver para contarlo. No podemos culpar a nadie por sus miedos y limitaciones ante una catástrofe de tal magnitud. El miedo, ese que paraliza cada músculo de nuestro cuerpo, no convierte a nadie en culpable. La riada sumió a muchos en un silencio doloroso. Aprender a perdonarse a uno mismo es el primer paso para asimilar lo sucedido. En el instante decisivo, cada persona se enfrenta a un dilema: salvarse a sí misma o arriesgarlo todo con la posibilidad de no volver. No hay elección moralmente superior, pues solo el conocimiento íntimo del propio corazón y la urgencia del momento dictan la acción. La verdadera valentía reside en aceptar las consecuencias de la decisión tomada, sin cargar con el peso de la culpa. De esa aceptación brota la fuerza para reconstruir, para mirar al futuro con la certeza de que al perdonarnos iniciamos el camino de la sanación y de la esperanza. Yo me iba, desde aquí, que se había muerto una señora y me iba al entierro. Pero al ver según estaba y mi hija tenía que venir, que tenía una farmacia en Escariche y era ella la farmacéutica y venía. Digo, no me voy, porque va a venir ahora y se va a encontrar con según está la tarde. Y ya no me fui. Y nada más decir eso, se presentó, vino y ya nos pasamos dentro. Y nada más pasarnos, pasó lo que pasó. Pegó un bombazo la puerta, una puerta castellana con 2 cerrojos, la rompió toda y la abrió. Y ya el agua, pues fíjate, y nosotros no nos dio por salir al patio. Mi hija fue subirnos a la segunda planta y allí estuvimos. Subimos a la segunda planta, pero al asomarnos por una terraza que teníamos a la carretera, vio que había mucha agua y dijo al tejado. Y nos salimos aquí a un tejado. Ahí arriba y agarrados a una chimenea, estuvimos cayéndonos el agua bastante tiempo. Y luego por una escalera por aquí, pusieron una escalera de madera y bajamos. Pues yo también sufría por mi otra hija y mi otro hijo, que estaban en la tienda que teníamos, porque esa tarde, como yo tenía que estar aquí por el cumpleaños, ellos estaban allí y yo no sabía que solamente me estaba pasando a mí, me preocupaba también por mis hijos, hasta que luego ya nos dijeron que no había pasado nada allí, que la acogida fue aquí. Y mi marido estaba por la nave, ¿no? La nave. Claro. Bueno, luego ya me vine para acá y vi el panorama que ya no podía pasar aquí. Llegaba el agua casi al primer piso. Pues yo llorando. ¿Qué le voy a decir? Llorar. Lo mío era llorar. No era preguntar, y ya vino el farmacéutico que vivía aquí y me dijo, no llores, que en Yebra ha pasado mucho. Y gracias a Dios estáis aquí. Dice, hay muertos. Era de mucho temor, esa noche fue de mucho temor. ¿Por qué te voy a decir? Estaba el pueblo avisando que había muertos, que bajaran a conocerlos, fue de mucho temor esa noche. Bueno, las podíamos contar a las 2:30 de la noche. Sí, nosotros estuvimos mucho tiempo en el tejado. Que no podíamos, que el agua no bajaba. O sea, no, para poder... No podían, pero la planta baja la devoró toda. Puertas, calefacción, muebles, todo. Las fotografías. Todas las fotografías que teníamos de bodas, de comuniones, todo devorado. Nosotros estuvimos viviendo donde los padres de él 4 o 5 meses hasta que pudimos bajarnos a casa. Porque es que la planta baja fue toda estropeada. Es inimaginable lo que pasó. Y el agua, un ruido
como Sí. daba aquí en la casa un ruido el agua, es que no se pueden imaginar el agua que bajaba. No se pueden imaginar. De que ve un nublado ya me llama. Es de pena. Lo tiene mi hija, yo lo pasé, pero y tengo miedo a las tormentas y todo, pero ella Es de pena. lo está pasando fatal, fatal. La riada irrumpió dentro de su hogar como un torrente imparable y el estruendo de la destrucción, el crujir de la madera, el golpe de los muebles arrastrados, el rugir del agua, quedó marcado a fuego en el ánimo de quienes lo vivieron, creando una huella emocional tan profunda que resulta casi imposible de borrar. Que es el actual ayuntamiento, antes era un bar juvenil, donde bueno, pues veníamos, además lo regentaba en ese momento un amiguete nuestro también, y bueno, pues pasábamos aquí bastantes tardes de verano. Pues alrededor de las 9. 9 menos algo, 9, alrededor de las 9 más o menos, que empieza a oscurecerse el cielo, un oscuro muy intenso, y bueno, pues los pajaritos sí que estaban por el suelo, sin motivo, porque no todavía ha empezado la lluvia intensa ni nada. O sea, eso nos llamó la atención porque entró otro amiguete aquí del pueblo, entró al bar con ellos en la mano, que los iba recogiendo por la calle, y ¿qué pasa ahí? Qué raro. Y los baños del bar estaban abajo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el agua empezó a salir a borbotones por los sumideros, por los sanitarios. Empezó a salir, entonces llamó arriba, a la entrada del pueblo, al otro bar de sus padres, y le dijo que si le podía bajar unas botas de agua y unos cubos y tal, para poder quitar ese agua. Y la llamada, ¿qué pasó? Le dijo, no os mováis del bar, porque por aquí los coches van flotando. Y se cortó el teléfono en ese momento. Dijo, madre que va, los coches flotando. Buah, esta mujer, lo típico, ¿no? No es lo que... a reír, a tomárnoslo. Claro, joder, qué exagerada, ¿no? Vale, lloverá, pero no tanto. El agua empieza a subir y, claro, nos asomamos porque las puertas tenían antes cristal, hasta media puerta. Claro, nos asomamos, ya se veía el agua. Y, claro, nosotros lo que hacíamos era sujetar la puerta por dentro. Pero, claro, la puerta era de madera y se metía hacia adentro. Hay que salir. Pero, claro, no podíamos salir por ningún lado. Nos fuimos a la barra. Claro, si es que no te quedaba otro lado, porque todo era agua. Entonces, no agua, era de todo. No era agua, eran coches, eran muros, eran neveras, eran sofás, era de todo. Era todo barro, era todo, no era agua, era barro. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nada, nos subimos a la barra y claro, pero ahí no sabíamos qué hacer. Éramos más jovencillos, tal, no tenías esas cosas. Y estos dos hombres que eran albañiles del pueblo lo dijeron, oye, pues vamos para arriba. Cuando estábamos ya arriba en el tejado, que conseguimos subir todos, pues ya empezamos a ver que se asomaba gente por allí, que eso era la antigua Plaza de Toros, y empezaron a nombrarnos porque, claro, nuestras familias pues no sabían, la gente que no estaba en casa no sabían dónde estábamos, si nos había ocurrido algo y demás. Empezaron a nombrarnos y demás, y ya pues gente vecinos del pueblo empezaron a traer ropa de abrigo y bueno, con unos plásticos y demás, y con una soga desde los toriles de la Plaza de Toros fueron pasándonos al otro lado para que estuviésemos resguardados de la lluvia y de los granizos que caían, que eran bastante grandes. Dentro de cuando estábamos en las cerchas, claro, pues había gente que decía, rezar, otro, venga, no fuméis, porque claro, como se había arrancado los surtidores de la gasolinera, sí que había el olor, sí que yo eso sí que lo tengo todavía metido. Olía mucho a gasoil, todo el pueblo, o sea, en el ambiente olía a combustible de eso. Entonces, pues bueno, cosas que decía, pero ¿qué dices? ¿Sabes? Con el agua que hay aquí, ¿sabes? O sea, era un poco humor entre comillas, ¿no? Humor porque no sabíamos realmente lo que estaba pasando. Ver cosas, sí, veías por ahí, la que te digo, coches, trozos de asfalto gigantes, dar vueltas, o sea, la movía con una facilidad terrible. Llegamos a pensar que si nos sujetaban con una cuerda podíamos venir aquí y salir de ahí, porque el miedo era ese, el que decían, si golpea un coche o golpea algo tal el muro, a lo mejor si cede el edificio, sí se puede caer. Eso fue los momentos así un poco más tensos que pudimos tener. Pero claro, aparecía por aquí un objeto, yo sé, una nevera, y, pues a ver, y se la tragaba el agua y aparecía allí. Pues por aquí no podemos salir, te coge eso y te arrastra. Porque es que tampoco era agua. Era barro, era con todo lo que iba muebles, arrastrando, eran coches, claro. era de todo, un poquito. Ahí por encima del metal, del tubo de metálico, un poquito ahí. Y está posiblemente. Lo que pasa es que eso es muy relativo, porque como al final son cogidas de agua. El agua viene de aquí, choca en esa pared, pero te la lanza aquí y pega la ola. O sea,
no es un nivel exacto, pero sí llegó a una altura bastante importante. Pues sentí mucho pánico, claro, cuando veíamos que seguía subiendo el nivel del agua, veíamos de bajar hasta incluso un autocar que llegó a bajar, lo que decía Luis, que bajaban placas de hormigón y demás, pues claro, ahí pensábamos que seguiría subiendo el nivel del agua y llegaría un momento pues, que nos llevaría a nosotros para abajo también, porque empezaron a comentar que se podía ir el edificio abajo, claro, si seguía golpeando a la estructura y demás. Entonces llegó un momento en el que yo dije, mira, hasta aquí. Hombre, pues principalmente de mis padres. Y de mis hermanos, bueno, y mi hermana que hacía pues justo media hora que la había llevado a casa y era pequeñita, entonces claro, se había quedado conmigo y como empezó así que estaba muy feo, empezó a decir que se quería ir a casa y eso pues la llevé y sí que volví otra vez yo a venirme en vez de quedarme en casa, claro, porque estaban mis amigos y lo que me apetecía a mí realmente era estar con ellos. Entonces pues eso, en ese momento lo que pensé es que pues que ya no iba a volver más a ver a mi familia. A ver, el agua se calmó, bajó, en lo que es el agua bajó, se quedó lo que es el fango, el lodo, coches, de todo. Y ahí fue cuando dijeron, pues vamos a bajar, que ya se oían gritos por las calles, ya la gente sí que ya estaba andando, ya pues llamando a sus familiares y demás, entonces fue cuando decidimos bajar. Y pues, al bajar aquí, sí que es verdad que no nos dimos... en ese momento yo creo que es que no dijimos ni qué ha pasado. No, es que estábamos como un poco perdidos. Estábamos como en shock. Y sobre todo era por eso, porque pensamos que el único peligro era el que habíamos tenido nosotros y lo único es lo que había pasado acá. Pues recuerdo hay escenas muy duras, según iban reconociendo los cadáveres que iban llevando, viendo a sus familiares y al final pues lo que hablamos, un pueblo, 10 personas, nos toca, si no es familia, es personas a las que las tenemos mucho cariño, entonces pues con mucho dolor, claro. El mismo día en Almoguera también sufrió una riada, pero vamos, que se volcaron igualmente. Luego tuvimos la ayuda del ejército, que hicieron un trabajo magnífico, Cruz Roja, bueno, pues sí, luego además tuvimos una gran Telefónica apoyo. Vino con una centralita para poder llamar, claro, porque es que tampoco se podía entrar al pueblo fácilmente. Entonces Telefónica puso una estación para poder comunicar, pusieron generadores para lo de la luz hasta que lo pudieron restablecer. Traían cisternas de agua en la plaza para poder beber y bajábamos y era como un punto de reunión, ¿no? Porque claro, no te veías prácticamente en todo el día porque o estabas ayudando a un amigo o estabas ayudando a familiares o tal. Vamos, yo empieza a oscurecer el cielo y empiezan los truenos. Es una calma tensa. Y me da mucho miedo, sinceramente. Sí, porque además te vas a aquello, cuando hay una tormenta de verano siempre te vas ese día. Inevitablemente te vas ese día. O cuando ves imágenes de otros sitios que pasan por la situación que pasamos nosotros, pues es un poco revivir el momento y te pones en la piel de esas personas que lo están sufriendo ahora. Que bueno, que lo importante es lo personal, o sea, que todo lo material al final se vuelve a reponer, mejor, peor, con más tiempo, menos tiempo, pero lo material es sustituible y lo único es lo personal. A partir de ahí es tirar para adelante, o sea, y mientras tengas gente que te ayuda o que te apoya, a partir de ahí se sale. Y bueno, y principalmente nosotros también agradecer a Julián Ranera y Luis Cámara, que fueron los que tuvieron la idea de hacer ese agujero para salir del bar, para poder salir al tejado. Veíamos que seguía subiendo el nivel del agua, y estábamos ahí. La barra la desplazó también, entonces pues claro, el miedo en ese momento era muy grande. Puede que esta vivencia hubiese sido aún más dolorosa si aquellos 22 jóvenes hubiesen tomado una mala decisión. Salir de aquel local les habría condenado a revivir este día con un pesar profundo e infinito, mucho más allá del precio ya pagado por Yebra. En cambio, permanecer allí y buscar refugio en lo más alto convirtió su suerte en una historia que pueden contar,
un milagro por el que deben agradecer infinitamente a quienes en medio del caos y el estruendo de la riada supieron mantener la cordura y la templanza. Años después, en el lugar del bar juvenil se alzó un ayuntamiento imponente, alto y sólido que parece escudriñar el horizonte. Su presencia evoca sin querer al gran arca de Noé, un refugio capaz de cobijar a todos los vecinos ante la amenaza de nuevas tormentas. Sus muros y ventanales actúan como un escudo colectivo, recordándonos que, unidos bajo un mismo techo, seremos capaces de enfrentar cualquier tempestad. Pues de esta foto que me dais, esta soy yo y aquí está mi padre. Pues mi padre tiene aquí 10 años más de los que tengo yo, ahora mismo. Hace 30 años, con 23 años. Y recuerdo, o sea, no recuerdo lo que es el hacer la foto, pero recuerdo perfectamente la situación. Desde 1927 somos panaderos, ya eran mis abuelos, mis bisabuelos, y es el sustento de toda la familia, aunque mi padre también era agricultor y músico, pero la panadería era el negocio. Y es verdad que cuando pasó esto, pues de la noche a la mañana te quedas sin nada. La primera imagen, cuando yo entro al horno y no puedes ni pasar porque estaba todo lleno de barro y todo lleno de lodo y de ramas, árboles, de todo. Aquí yo lo veo limpio, o sea, esto vamos. Ahora, de hecho, cuando ha pasado lo de la Dana en Valencia, ha sido como un recordar aquello y sé que no tiene nada que ver, porque cuando ves las imágenes de la Dana, estamos hablando de que son kilómetros y kilómetros de devastación y pueblos. Aquí fue un pueblo. Es verdad que al final estos son desastres materiales, pero sobre todo cuando pues, la gente que falleció, Mari Carmen, o sea, una chica con toda la vida por delante, y familias enteras, o sea, hay una familia que fallecieron los padres y la hija. Al final lo material está ahí y sí, te cuesta, has perdido el coche, pierdes el tractor, pierdes el negocio, pero lo remontas, pero lo otro no se remonta. Delante de nosotros yo no le he visto llorar, o sea, yo no le he visto llorar ante este desastre, pero sí, o sea, tenía una tristeza. Mi madre, de hecho, estaba como en shock. Mi madre era como que, o sea, tuvo que tener un tratamiento porque estaba en shock. No, era como que algo como que no lo creía. O sea, era como un sueño para ella, que esto no había pasado. Yo estoy agradecida a toda la gente que nos ayudó, empezando por todos los vecinos, gente que ni siquiera nos conocía, que venía también de otros pueblos, y luego ayudas económicas anónimas, de personas anónimas. Recibimos directamente, o sea, de entregárselas a otra persona y decir, esto quiero que sea para la familia de la panadería. Eso sí, recuerdo. El ejército, aquí yo creo que teníamos, entonces no era la UME, era el ejército, y desde el día siguiente estaban aquí, ya, trabajando y ayudando a todo el mundo. Francis, el de Antonia, es un chico que le falta una pierna, que perdió una pierna cuando tenía 6 añitos, y le recuerdo, fíjate, no sé por qué, pero recuerdo cómo él, a lo mejor no podía estar haciendo cosas que, pues, echado por el suelo, lo que fuese, pero él se ponía, fíjate qué cosas, toda la mercancía que podía, es decir, que pudimos salvar, alguna mercancía de lo que es la tienda, pues lo que hacíamos era limpiarla y la íbamos subiendo a la habitación de arriba con una polea metido en un cubo, y él era el que lo cargaba en el cubo y lo subía para arriba. Y le recuerdo a Francis aquí estar ayudándonos todos los días. Pero mucha más gente, venía gente hasta de fuera a ayudar. Y es cierto que cuando hay mucha tormenta, pues te da miedo. Y cuando ves en otros sitios donde ocurre algo similar, pues es como lo recuerdas o lo revives. Evidentemente no es igual, pero por lo menos si te pones en sus zapatos,
entiendes a esa gente que por lo que está pasando y lo duro que puede ser. Porque yo creo que hasta que no lo vives no eres consciente de esto. No eres consciente de cómo el agua puede tener tanta fuerza y arrasar con todo. Dice el dicho que es de bien nacidos ser agradecidos, y pocas verdades son tan hondas como esa. De la noche a la mañana puedes perder tu casa, tu negocio, todo aquello por lo que luchaste. Y sin embargo, entre tanta desdicha queda la luz de la gratitud. Dar las gracias a quienes tendieron la mano en los peores momentos es un acto de dignidad y humanidad. A menudo olvidamos agradecer a quienes nos ayudan, nos apoyan y nos sostienen en silencio. Pero los panaderos de Yebra, 30 años después, no han olvidado el cariño que su pueblo les ofreció. Y eso también es memoria. Pues mucha pena. Muchos recuerdos. Pues aquí está mi tío. Y bueno, esto es al día siguiente, que ya había pasado todo. Él no estaba en casa porque venía de un entierro y pasó al bar y le pilló allí. Y aquí estábamos mi madre, una amiga suya, uno de mis hermanos y su mujer y yo. Pues estábamos en el cuarto de estar, en otra habitación que hay al lado, y entonces llovía mucho y como empezó la tormenta, pues yo aquí teníamos una oficina montada y vine a desenchufarlo todo. Y entonces vi que empezó a entrar agua. Empezó a entrar agua limpia con unas motitas negras de combustible o aceite, y entonces ahí se lo dije a los demás. Y mi madre dijo, pues voy a poner unas toallas para que no entre agua a la casa. Y bueno, al poco tiempo me quedé en la ventana del cuarto de estar y vi cómo se iban los coches. Y entonces ya nos subimos todo para arriba y nos quedamos arriba en una habitación que da a la calle. Y ahí pasó todo el agua, subió hasta la mitad de las escaleras. Con el tiempo bajó y volvió a subir. Y pues eso fue muy mal. Porque además abríamos la puerta del balcón y se oía gente gritar, se veían faros de coches, se veía mucha altura de agua y mal. Pues fue todo muy rápido, muy rápido. En cuanto yo vi el agua, ya ni siquiera entré aquí. Fui a decirles que estaba entrando agua, mi madre no le dio tiempo ni a bajar con las toallas, se quedó a mitad de la escalera. Y claro, yo me quedé en la ventana y vi cómo mi hermano tenía una Renault Express y cuando el agua le llegó a la mitad de la rueda se la llevó. Y empezó a llevarse coches, a bajarlos por el callejón y rápidamente mi hermano dijo, vámonos todos para arriba, y nos subimos todos para arriba. Tiempo por muy poquito porque fue todo muy muy rápido. Pues a ver, fuimos conscientes mientras pasó y lo que vivimos esa noche, pero lo peor fue al día siguiente. Cuando nos empezamos, que la gente entraba al pueblo, entraba todo el mundo andando porque no se podía entrar de otra manera. Y ya empezaban a decir que había fallecido mucha gente. No podemos ponernos en una situación así sin haberla vivido. Solo queda subir lo más rápido posible a lo más alto, sin mirar atrás. Desde la ventana, lo único que cabe es esperar a que la riada pierda fuerza, mientras a lo lejos resuena el dolor de quienes buscan a sus familiares. Pues nos enteramos porque por las mañanas bajábamos a desayunar allá a un bar al lado de donde dormíamos y el señor del bar dice, por vuestro pueblo ha habido inundaciones. Y había uno que era de Pastrana pero estaba casado en Almoguera. Y ya anteriormente en Almoguera había habido inundaciones. Entonces dijimos, ¿habrá sido en el pueblo de este? Y dice, o en el vuestro. Y luego resulta que salió al momento en la televisión o en la radio que había sido en otros pueblos. Entonces ya tomamos la decisión de venirnos para acá.
Pues pensábamos que podía estar de cualquier manera esto, porque por lo que decían, ya vimos por el cruce, por el empalme de ahí abajo, que había coches ya por allí, a 4 kilómetros de aquí, o sea que ya nos imaginábamos cualquier cosa. Mucho trabajo. Cuando llegué aquí eran las 10 o por ahí de la mañana y bajamos aquí y vimos todo el plan que había. Entonces fui a buscar al alcalde y dijo que faltaba gente de localizar. Y bajamos a buscar a la Guardia Civil y un grupo de gente. Y al final encontramos a la mujer del director de la nuclear, pero como a 7 kilómetros o 8 en el arroyo abajo. Y luego pues, buscamos por ahí más, que faltaba alguien más, y luego ya pues nada, aquí a la faena de esto. Muchos se enteraron de lo ocurrido en Yebra y Almuguera al día siguiente, a través de los medios de comunicación. No había forma de contactar con los familiares, sin teléfonos y, al principio, sin carreteras. Quienes intentaron llegar al pueblo para saber de los suyos vivieron un trayecto desgarrador, marcado por lo que se iban encontrando por el camino. Bueno, pues recordamos una tarde, falleció una señora, veníamos del entierro, ya se puso la tarde bastante mal, o sea, muy oscura, el cielo bastante raro, ya se puso a llover. Y ya la gente, ya subíamos deprisa, porque además es que el cielo se puso, yo qué sé, de 20 colores, medio rojo, gris, o sea, ya era, veíamos todo el mundo, yo creo, que no era una nube normal. Eso fue un diluvio, eso iba por momentos. Eso en un cuarto de hora, eso parecía que porque ahí enfrente pegaban los coches de golpe, y aquí pegó un portazo, las portadas, y tuvimos que subir para arriba corriendo, o sea, muy deprisa, por el tiro de escaleras arriba, porque yo pensaba que eso, luego se fue la luz, ya anocheció, que era de noche, sin luz, y bueno, eso iba por momentos. Yo decía, esto se lleva para abajo todas las casas y todo, porque las casas de enfrente, todas las portadas las tiró para arriba, tabiques, todo, y aquí en casa teníamos, ya sentía yo que el coche, llevábamos con el coche, 4 meses, llevábamos, y unos porrazos por las paredes, y la caldera de la calefacción, bueno, todos los muebles, televisor, todo lo que había por abajo, bueno, eso parecía, yo qué sé. Y eso era, bueno, como no se veía nada oscuro de noche, y nada más que de gritar, gente. De gritar, y esto iba para arriba, yo pensaba, digo, todavía, yo no sé, se lleva todo para abajo. Y él, pues luego la podía haber liado también, porque quiso subir, como llovió tantísimo, se cayó cuando te caíste. No, es que había un muro en el colegio, y entonces yo me quedé así mirando y subía con el señor alcalde y otro señor que era del ayuntamiento, y el muro se cayó para abajo y yo no me di cuenta, y bueno, no sé cómo, no me caí rodando para abajo, y luego al final la nave pues no me había hecho daño. Bueno, entró agua, la cebada y tal, pero se sacó y eso, pero no me hizo mucho material. Esa noche dormir no dormimos, porque no vas a dormir, pero ya bajé, cuando ya vino el día, bajé para abajo y me encontré aquí con un fregado de todos los muebles llenos de barro, televisor, coche, caldera, máquina de coser, bueno, todo lo que es una vivienda, una pequeña vivienda que teníamos abajo. Y ya empezamos, no sabías ni cómo empezar para limpiar, porque claro, ahí había un problema, en la otra casa otro problema, y ya tenías que apañártelas. Yo pensaba que si dura un cuarto de hora, media hora más, se había llevado todo para abajo, eso era imponente. Pues me viene, cuando hay tormentas fuertes, pues siempre estoy asomado a la ventana y veo el agua de bajar por aquí, digo, ya va esto, pero no. Pero eso es algo que te ha quedado ya metido dentro de ti. Siempre que llueve. Si ves una nube un poco fea, cuando se pone ahí el cielo, tal, eso,
pues es una cosa que no lo olvidas. Eso no se puede olvidar. En el pueblo yo creo que nadie lo va Eso a es que olvidar. hay gente que lo ha soltado y no se lo creen. O sea, no viéndolo no se puede creer. Porque lo dices, y esto podía... y es imposible. Cuando la gente llorando, y auxilio, auxilio, llorando unos gritos que se oían. Y ahí no había luz ni nada, ni podías echar mano a nada de nada. Entonces eso dije, bueno, esto es el fin del mundo. Eso fue terrible, eso lo que pasó. Pero bueno, que hace falta que no pase más y yo qué sé. Estábamos mi madre, mi suegra, mi mujer, mi hija y yo, merendando ahí. Vino de pronto una oscuridad y detrás el agua. Y entonces sentí un ruido del inodoro, del váter que subía para arriba, el agua, un gorgotón. Y cogí paso y pasé, digo, venga, vámonos por ahí, por el tiro de escaleras que hay por el centro, y el agua, según íbamos subiendo nosotros las escaleras, yo iba empujando a mi madre y a mi suegra, porque el nivel del agua nos iba ganando ya terreno, hasta que llegamos al piso de arriba. Si no tenemos acceso por ahí para adentro, nos quedamos en la cueva, los 5. ¿No hubieran podido salir de ahí? A ver, ¿dónde? Por aquí no podíamos salir porque los coches pegaban, entraban por aquí y eso, y ya cuando entramos allí, ya por allí íbamos subiendo la escalera y el agua subía más deprisa que nosotros subíamos. Pues muy serio el panorama. Vemos aquí un montón de coches que hizo una presa, aquí, así, y venían los coches, saltaban por alto los toriles, que entonces la plaza era de los toros ahí, y saltaban los coches por en alto los toriles y todo. Al que le pillaba por la carretera, pues le metieron aquí a la plaza, claro, al embudo. Hombre, ¿cómo no vas a pensar en tus hijos? Que los tenía, uno estaba en el alto del bar, de ese, en el alto del tejado, allí había bastantes jóvenes, y entre ellos mis hijos. Uno estaba por la carretera arriba, la parte arriba de la gasolinera. Pues nos enteramos que está bien el mayor, porque le vimos en el alto del tejado, de donde está el hogar de los pensionistas. Pero el otro, el segundo no supimos nada de él hasta que Dios quiso. Al día siguiente, pues esto estaba todo lleno de barro, de sillas, de trastos, ahí la bodega, todo eso, todo lleno de barro y de todo, y menos mal al ejército que vino, y vinieron un montón de militares y fueron los que me solucionaron la cosa. Tenía aquí yo mis pajaritos, porque me han gustado mucho, y se los llevó, las jaulas y todo se llevó. Un pequeño pájaro nos observa con curiosidad y pone fondo sonoro a las historias que su dueño nos cuenta. Esta pequeña encrucijada de calles se convirtió aquel día en una escena de absoluta desolación, como si un huracán hubiera arrojado toda clase de objetos contra sus puertas. Una torre de coches bloqueaba la salida del agua, las puertas estallaban por la presión y, como bien dicen los vecinos, cuando lo contamos nadie lo cree. En la foto veo a mis padres con el cepillo después de haber estado limpiando la casa y el garaje y la casa donde vivían ellos en ese momento. Cuando pasó esto me tuve que ir a las 7 menos cuarto a Guadalajara porque tenía que recoger una pieza de un tractor que había dejado el día anterior a reparar y tenía que llegar antes de las 8. Entonces me iba a ir solo, pero dije a mi mujer, me voy a llevar al niño que tenía 5 años
que me haga compañía. Pero ella se quedó muy triste y dice, ¿cómo te vas a llevar al chico? Y digo, pues vente tú también, que te quedas ahí con cara de melancolía. Y se puso los zapatos y se vino conmigo. A la vuelta, a las 10:30 que volvimos, ya no pudimos entrar, porque la carretera estaba levantada, estaba corto el paso. Y tuvimos que dormir esa noche en Fuentenoviña, en casa de unos cuñados que viven allí, y al día siguiente por la mañana es cuando volví al pueblo y me encontré lo que no me esperaba. Yo pensaba que había habido algún arrastre de tierras o algo parecido y por eso no podía entrar, pero me encontré lo que no esperaba. Llegué porque estaba la carretera con losas, planchas de asfalto, una sobre otra, y despacio, subiendo por una y otra, le dejé a kilómetro y medio del pueblo, dejé el coche y ya vine andando hasta el bar que había arriba, el restaurante del Valle. Y ahí había mucha gente reunida hablando del tema. Aquí llegó el agua a 2 metros y pico. Aquí en el garaje llegó el agua más arriba de la señal, como medio metro más arriba de la señal. ¿Veréis esa? Había aquí coches dentro, había 2 coches. Mis padres me dijeron que habían estado toda la noche o parte de la noche dando vueltas en el garaje, pegándose con las columnas, hasta que el agua ya rompió la puerta que había, el cierre que había aquí, y los despidió por abajo, que aparecieron más allá de la plaza, donde está el ayuntamiento ahora. Mi padre les pilló en casa, subiendo a casa, y mi abuela, que tenía ya 90 años, le llegó a dar el agua en los tobillos, subiendo, venían del pésame, y antes de llegar al pésame, vinieron aquí a casa y subiendo la escalera, le pegó el agua en los tobillos, que pensaba que se la llevaba, la avalancha de agua que vino. Y ellos vieron todo el rato desde el balcón desde dentro de la casa, vieron todo el rato de bajar la riada de agua que había. Los coches saltaban por estas vallas de enfrente, esta casa de frente que es de Gerardo, venían los coches de la carretera arriba y saltaban por ahí. Y continuaban flotando hacia abajo, hacia la carretera abajo y hacia la Vega. Mi madre vio un coche blanco como el que tenía yo, le vio saltar por aquí, por la valla, y le dijo a mi padre y a mi abuela, que estaba con ellos, y ese es Toño, ese es mi hijo, ese que se le lleva el agua. Que hemos perdido, a mi hijo lo hemos perdido, se le llevó el agua, porque pasaban más coches por aquí, claro, unos saltaban en la valla y otros venían por la carretera flotando con una velocidad impresionante, ¿sabes?, del arrastre del agua. Ese día dicen que no, pensaban que no llegaban al día siguiente. Pensaban que se iba a hundir la casa, pensaban que habían perdido a un hijo o más que no lo sabían. Y como estaba todo el rato dando los golpes, los coches, los golpes en las columnas, sonaban unos estruendos como si se fuese a hundir. Esperaban en cualquier momento esto se cae abajo y nos lleva el agua también a nosotros. Pues el pueblo parecía, la primera semana, parecía que era un pueblo de zombies. La gente andaba con la mente perdida, no hablaba con nadie, no sabía ni qué decir. Estaban perdidos. Sí, seguramente que después del entierro hubiese ido al velatorio, un rato a dar el pésame a la familia, y no sé qué hubiese pasado. Lo que sí sé que mi mujer y mi hijo sí pensaban ir, o sea, mi mujer porque tenían confianza con las hijas, con la hija de la difunta, y pensaba ir a darle el pésame. Y seguramente que lo hubiese pillado dentro y no sé si se hubiese salvado o se la hubiese llevado el agua a ella y a mi hijo. Muchos dejaron su testimonio como un legado para sus hijos. 30 años pueden parecer una eternidad, pero la vida,
con su ritmo callado e implacable, cierra sus ciclos con más rapidez de la que estamos dispuestos a aceptar. Aquella noche unos padres creyeron haber perdido a su hijo, y ese hijo creyó haber perdido a sus padres. En ese abismo de incertidumbre, la riada no solo arrastró barro y escombros, también sembró preguntas hondas, dolorosas, sobre el sentido mismo de la existencia. Lo piensas, si te pilla aquí que hubiese pasado, luego mis hijos entonces eran jovencitos todos, pequeños y tal, y hubiese sido un caso muy dramático, pero qué casualidad que ese día estábamos todos en Madrid. Y claro, eso nos dio mucha tranquilidad, pero al llegar aquí no sabíamos que había sido esto tan terrible, ¿no? Pues el interior de la casa está elevada como 1,5 metros sobre el nivel de la tierra y entró como otro metro, sobre 2 metros aproximadamente. Había una bodega que le inundó totalmente y luego la parte del comedor, cocina y todo igual. Eso, una vez que entra el agua, los muebles flotan, todos se volcaron y todo se quedó pues hecho un desastre. Se llevó pinos que tenían un diámetro de 40 centímetros o 50, unos pinos gigantes, que eso no hay quien los arranque, y se los llevó, los arrancó a cuajo. Aquí, donde está la esta del tenis, aquí entró el agua y cogió el camino de la carretera. Sí, todo esto. Esto era una valla de aquí a la otra puerta que estaba con unos pivotes de piedra hechos que tenían de un grosor de 1,5 metros y entre separación y separación eran unas vallas de hierro maciza que había 3 o 4, pero que es que desaparecieron, que es lo que me llamó la atención. No hemos vuelto a saber nada de ellas. Me da la impresión de que el agua las entraría por ahí, o las llevaría hacia el Tajo, o por ahí. La riada cogió la pendiente, el agua cogió su línea, esta por la carretera, al Tajo de cabeza. La columna que tenemos aquí enfrente antiguamente era de hierro y tenía un poco más de grosor, como 60 centímetros de diámetro, 70. Entonces ahí venía un BMW flotando como si fuera una cáscara de nuez, como si fuera una barquita, y al llegar encima, en el centro justo, cedió un poco el agua y ahí se encajó. Y se quedó metido dentro del coche y eso le salvó. Te das cuenta de que la vida, la naturaleza es más poderosa que todo lo que se inventa y que hay que tener cuidado, siempre tienes que tener un respeto al agua, al fuego. La naturaleza es imprevisible y pues ya ves las cosas de otra forma y además te preocupas. Si un día hay una tormenta, pues empiezas a ponerte en guardia, en fin, todo eso te va marcando un poco. Otro vecino al que el destino dejó fuera del epicentro de la tormenta. Solo sufrió daños materiales, algo que, con esfuerzo, siempre se puede reponer. Pero aun sin vivir directamente aquel día, el temor caló muy hondo, porque el duelo entre la naturaleza y el ser humano no necesita testigos cercanos para mostrar su fuerza, y ya sabemos quién gana siempre. La tierra no avisa, solo actúa, y nos recuerda con brutal claridad lo frágil que es todo lo que creemos tener bajo control. Y empezó a llover muy fuerte y ya desde el principio se veía que no era normal porque el perro estaba loco, histérico perdido, no paraba de ladrar, muy fuera de lo normal, cuando todavía pues llovía fuerte pero no parecía nada especial, pero ya sí el perro algo se barruntaba. Y yo vi agua por debajo de la puerta, creo recordar, del baño. Sí. Y pensé, anda, vaya, cómo ha puesto esto, o sea, pensando que... También pensaba que había salpicado de la ducha. Y que había salpicado demasiado. Más de la cuenta. Fuimos a por una fregona para limpiarlo y entonces... Aquí y salió como un surtidor del váter, hizo así, brum, que iba subiendo, pero... Segundos, minutos, no lo sé, todo fue muy rápido. Empezamos, claro, ya se hizo de noche, empezamos a movernos por la casa y flotando, los muebles flotando, y yo decía, hay que llamar por teléfono, pero fuimos al pasillo y ya no había teléfono, ya estaba todo flotando, el agua subía, yo estaba atacada y... a la altura de la encimera de la cocina. Centímetros más, centímetros menos. Y yo me quería salir por la otra puerta y mi marido me dijo, ¿pero dónde vas? Juan Carlos, que no salgas por ahí.
pues la casa hecha, deshecha. Te queda la sensación de que no sirve nada. Todo. Da igual qué tipo de muebles, todos, los muebles normalmente son de madera, entonces cogieron humedad suficiente y además el barro, aquello era prácticamente irrecuperable. Sigue saliendo barro, todavía sigue saliendo barro de las persianas. Sí. Cuando las subes y las bajas, todavía hay restos de barro. Bueno, y ahora se hizo este verano una modificación eléctrica y al pasar cables por un tubo que pasa por debajo del suelo, seguía saliendo barro todavía. Todo, se perdió todo, recuerdos de siempre. Como no sabíamos hasta cuándo podía subir o hasta qué nivel el agua, pues yo asustada me subí aquí en la ventana, saliendo por la ventana. Porque la puerta no se podía abrir, la presión del agua hacía que el picaporte no deslizase, era imposible abrir la puerta. La ventana sí. Y la otra puerta tampoco. Entonces, afortunadamente, por la ventana sí se podía abrir, sí se podía salir, y esta otra puerta, como es de reja, pues esta no ofrecía resistencia al agua. Y sí pude salir y agarrar a las rejas, pues ver un poco el panorama, pero ya vi que el oleaje que había, o sea, se te podía llevar. Que no podía ser. Esa acera que no se te clavan los pies, por ahí afuera, ya digo, cuando... Y en la ventana estábamos el perro y yo. Sí, el perro no sé en qué momento se subió. No nos enteramos y yo ya hasta que vino mi primo a sacarnos, pues no me moví de la ventana. Estando aquí es cuando vimos pasar el coche que se quedó enganchado en el poste de la luz. Vimos pasar las luces intermitentes de los warning y ya se quedó ahí parado. Nosotros pensamos inicialmente que se había quedado parado con la tapia. Después descubrimos que la tapia había desaparecido. No sé en qué momento, si antes de que llegase el coche o después. Hay una persona que le debemos la vida, a mi primo Amador. Sí. Amador, cuando ya se enteró que estábamos aquí, claro, porque en principio él no sabía, ni tampoco había comunicaciones ni nada, pues sí, ya puso una cuerda atada a una farola, a un poste de la luz de los que están en el otro lado, y sí se acercó hasta aquí y ya pudimos... Jugándosela. Con la cuerda esa, sí, rescató a Miguel Ángel. Rescató a Miguel Ángel, que estaba por allí más cerca más evidente y en peores condiciones. Y lo debió ver y, claro, estaba en una situación todavía más precaria. Porque nosotros estábamos dentro de la casa, por lo menos. En un momento dado el coche se había quedado enganchado, pero en un momento dado el coche se podía desenganchar y seguir para adelante. Ya cruzó con la cuerda atada, no sé si con la farola. Alguna farola. Del otro lado, y ya pudimos atravesar y bueno, en ese momento pues vimos todavía más la situación, porque te hundías en el barro, aunque ya el nivel del agua era muy bajo, pero veías que todavía tenía fuerza. Pero costaba muchísimo andar, incluso yo perdí agarrándote una a la cuerda. Deportiva que tenía cordones y que estaban atados, pues la perdí al cruzar por la finca. Y yo destacaría su generosidad, porque no se lo pensó un momento, ni para salvar primero a otro vecino y después pues a nosotros. No se lo pensó. Sí. Él y luego pues nada, y su mujer Espe, mi prima, o sea, estuvieron colaborando todos. Y bueno, si ya nos queríamos mucho, pues esto ya para mí es algo que no olvidaré nunca. Yo quería salir. Una decisión que en ese momento pudo haber sido fatal. Dejarse llevar por los nervios y no pensar con frialdad puede conducir al desastre. En situaciones así lo más sensato es permanecer en el lugar más seguro, esperando el momento adecuado para escapar o ser rescatado. Pero si algo han sabido transmitir todos estos testimonios es gratitud. Gratitud hacia quienes arriesgaron su vida y estuvieron a punto de perderlo todo por ayudar a los demás. Veníamos del funeral de mi tía Isabel y lógicamente había empezado el agua cuando bajábamos el féretro, pues ya llevamos como unos 10 centímetros de agua sobre la calle. Y cuando volvimos con el coche de mi cuñado y de mi hermana. Llegamos aquí y ya había
casi 20 centímetros de agua en la carretera. Bien, es verdad que cuando llegamos a casa, mi mujer se puso a hacer un poquito de cena para los niños. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que bueno, pues me dicen, jolín, dice, por ahí baja un montón de agua. Y me asomé a la ventana y vi, claro, que llegaba entonces el agua más arriba de lo que es la mesa aquella que hay allí. Llegaba casi 20 centímetros más arriba. La pared, como es lógico, el agua al hacer presa la rompió y fue cuando luego ya bajaban los coches flotando por ahí y bajaban el director de la central nuclear de Zorita y la mujer, que el coche se les quedó en la gasolinera, digamos, pegado al poste, y a ellos les despidió. De hecho, se les encontró luego ya varios kilómetros hacia abajo, hacia el Tajo. Miguel Ángel Fraile estaba llamándonos a gritos, el hombre, desde el coche, que había roto con la cabeza el cristal del delantero, el del piloto. Lo había roto con la cabeza y estaba encima del coche y agarraba la columna. Y bueno, pues ni cortos ni perezosos, cogimos cuerdas, cogimos los camping y fuimos hacia él. Entonces conseguimos sacarle pegados a lo que quedaba de pared, por encima de la pared, y conseguimos traerle a casa. Es que era una situación muy complicada. Ahora, en ese momento no había teléfonos móviles por todas partes como ahora, pero sí contábamos con uno en la familia y habíamos llamado a Protección Civil, Guardia Civil, etcétera. Y de hecho, y había sido... nos trataron un poco casi por locos. Decían que era imposible, que con el temporal que había, porque decíamos que venga un helicóptero, que venga, y no daban crédito a lo que les estábamos contando, ¿no? Entonces, al ver que la situación avanzaba y era muy grave, y que había una persona que es que nos estaba llamando, ¿no? Es que estás como tan cerca y ves que le puedes salvar la vida, ¿no? Y dos familiares un poco más allá. Entonces, bueno, pues la verdad es que confiamos en que lo podríamos hacer. Yo creo que no lo piensas demasiado, pero sabes que hay una necesidad, que alguien te necesita y nos lanzamos. Sí, sabíamos el peligro, hubo dudas en casa y comentarios en casa, te lanzas, no te lanzas, pero decían que os lleva la corriente, algo. tal, pero en ese momento cuando ves la persona en cuestión, pues no dudas. En una tragedia de este tipo hay cosas positivas como estas, ¿verdad? Por supuesto. Pienso que sí. Por supuesto. Es verdad que en algún momento podemos pensar que es una imprudencia, ¿no? Porque cuando uno se lanza a salvar, puedes morir tú y morir al que intentas salvar, pero vimos ciertas posibilidades. Entonces estuvimos controlando un momento en el que no llovía tan fuerte y el agua parecía como que había aplacado un poco y había bajado un poquito el nivel. Subidas y bajadas Sí, de caudal. Entonces, viendo la cantidad de agua que bajaba y las posibilidades que había, pues bueno, intentamos por todos los medios llegar hacia las personas que intentamos ayudar. Entonces, bueno, como uno va poco a poco avanzando a ver si la situación es posible y te lo permite, es verdad que en la casa, digamos que era complicado, pero tenían cierta seguridad, ¿no? Pero es que el coche se podía arrastrar e ir en cualquier momento. Entonces, entre la cercanía y un poco la gravedad de la situación, pues el primero en salir fue este señor, fue Miguel Ángel. Y la verdad es que
nos alegramos porque todo salió bien. El que realmente cruzó y estuvo en peligro fue mi padre, pero mi tía y yo estábamos pues con el agua como hasta aquí, a salvo y pendientes de que en cualquier falso paso o movimiento pudiéramos tirar de él para recuperarle. ¿Qué se siente al salvar 3 vidas? En ese momento, nada. Se siente ganas de ayudar y nada más. No te sientes ninguna cosa, te sientes que puedes ayudar y nada más. Ayudar a tope y que no haya ninguna desgracia. Ayudar a tope, así, con esa sencillez y esa fuerza, es una expresión que encierra lo mejor del ser humano. Está en nuestro ADN, en lo más profundo de lo que somos, esa capacidad de volcarse en los demás sin pedir nada a cambio. Las tragedias sacan a la luz lo más frágil de la vida, pero también lo más luminoso del alma. En medio del barro y del miedo aparecen esas gestas que no buscan gloria, solo sostener al otro. En Yebra y Almoguera no hubo héroes de película, sino vecinos que actuaron sin dudar, con el corazón por delante. Recordemos a todos, a quienes ayudaron, a quienes resistieron, a quienes perdieron y a quienes salvaron, porque esta es la historia de un pueblo y también una lección profunda sobre lo que significa humanidad. Yo aquel día lo recuerdo perfectamente porque yo junto a mis hermanos y yo vinimos al funeral de la persona que había fallecido, estuvimos en la iglesia y luego la acompañamos hasta el cementerio y al terminar el entierro pues decidimos coger el coche para ir a Mondéjar porque allí teníamos un pequeño negocio, estábamos asustados, ya empezaba a caer bastante agua y por si nos había entrado agua, ¿no? Cuando íbamos dirección Fuente Novilla y vimos que ya bajaba mucha agua, decidimos darnos la vuelta y dijimos, pues vamos a ir mejor por la otra ruta, por Almoguera y Álvarez. Fuimos el coche, nos fuimos hacia Almoguera, Álvarez, y cuando llegamos a Álvarez aquello era un río, ¿no? También lo que venía. Total que decidimos darnos la vuelta, no sé si nos la dimos nosotros o nos la dio el propio impulso del agua. Pasamos por Almoguera y justo cuando pasamos a Almoguera, a la salida del pueblo, un poco después de pasar nosotros, la carretera que pasa junto al secadero se la llevó entera y bueno, pues ya vinimos camino de Yebra y justo pues a 1 kilómetro o así antes de entrar en el pueblo pues ya empezábamos a ver coches que había arrastrado la riada, con lo cual pues nos temíamos que no íbamos a poder entrar en el pueblo y justo en esta última curva, cuando cogimos la curva que vemos ahí al fondo, pues el coche que traíamos, que era una Renault Express, lo tiramos contra la ladera y por la ventanilla, que no por la puerta, porque ya no se podría abrir la puerta, por la ventanilla salimos mis 2 hermanos y yo y subimos a esta ladera y bueno, fuimos hacia la parte alta del pueblo. En resumidas cuentas, hoy gracias a Dios podemos estar aquí porque bueno, nosotros tuvimos la suerte que a otros les faltó y en ese aspecto somos afortunados. Por la mañana esto era un paisaje desolador, era algo dantesco, es muy difícil de describir con palabras, solamente quienes lo presenciaron en ese momento o en el día siguiente se pueden hacer una idea de lo que aquí realmente ocurrió. Hasta entonces nos pensábamos que esto solamente podía ocurrir en Levante, porque había habido muchas veces inundaciones en Levante y que esto no podía pasar en ningún pueblo de Guadalajara, del Alcarria y mucho menos en Yebra, pero a partir de ahí nos dimos cuenta de que todos estamos sujetos, bueno, pues a la naturaleza y a los desastres que irremediablemente pasan y que si no sabes cómo actuar en cada momento o en ese momento, pues las consecuencias pueden ser mucho peor.
cuando se dé una circunstancia de estas, lo importante es ponernos nosotros a salvo o las personas que vayan que nosotros, porque lo demás tiene solución. A medio o a largo plazo todo se soluciona. Lo que es irreparable es las pérdidas de las vidas humanas, eso sí que no tiene solución. Así que si alguien quiere tomar este consejo, pues yo creo que abandonemos las cuestiones materiales y sobre todo en circunstancias de este tipo, sea cual sea, nos preocupemos de nosotros y de los que nos rodean, que es lo verdaderamente importante. Si algo merece destacarse y agradecerse a los ayuntamientos y a las administraciones de la época, es que exigieron soluciones para evitar que una tragedia semejante se repitiera. La Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ministerio competente estudiaron a fondo la situación de los dos pueblos afectados y redactaron un proyecto de defensa frente a avenidas. Estamos aquí aproximadamente a unos 1500 metros de la plaza mayor del pueblo. Aquí fue por donde entró la mayor parte del agua que cayó ese día, que se calcula que pudieron ser unos 100 litros por metro cuadrado en un periodo de tiempo muy corto. La mayoría entró desde ahí. Ahí lindamos con el término municipal de Pastrana, tenemos ahí Escopete y aquí el Pozo de Almoguera. La mayor parte del agua vino por estas laderas y entró desde aquí a la carretera, donde levantó pues grandes losas de aglomerado que las arrastró luego por todas las calles del pueblo. Incluso algunas llegaron a estar hasta 4 o 5 kilómetros pasado el pueblo. Esta presa que se hizo aquí, este dique de contención, más o menos se ejecutó 2 años después de la riada, yo creo que fue en 1997, y bueno, lo primero que tuvieron que hacer fue expropiar, ¿no?, a los propietarios de estos terrenos. Es un dique que, como se puede ver, tiene una altura de unos 6 metros, entre 6 u 8 metros aproximadamente, y luego hay un cauce de una anchura de unos 20 metros que va a desembocar 4 kilómetros abajo, que es ya después de haber pasado el pueblo, de haber pasado el núcleo principal del pueblo. En el caso que se diese pues las condiciones de aquel día y cayese tanta agua como cayó, pues la verdad es que estaríamos bastante protegidos. De hecho, hubo años posteriormente al de la riada que cayeron también una cantidad importante de agua y vimos que es muy efectivo, con lo cual digamos que tenemos una cierta tranquilidad en ese aspecto en el caso de que cayese el agua que cayó ese día y digamos de la misma procedencia. 9 de agosto de 1995. Terminaba la tarde de un luminoso día de verano que de pronto tornó a noche. Los cielos se pintaban de oscuros colores de tormenta. La lluvia vino de repente y con inusitada desmesura. Las vegas de plácidos arroyos fueron torrentes de agua y lodo arrastrando todo a su paso. De repente la oscuridad y la tragedia cambiaron la vida de Yebra para siempre. Ya han pasado 30 años. Hoy es tiempo de memoria, respeto y gratitud. Desde lo más profundo del sentimiento humano no se pueden olvidar las vivencias y hasta el aviso que traen los aires de una tormenta corriente de verano reabre las heridas, siempre presentes aunque hayan pasado ya 30 años. La indomable naturaleza demostró su fiereza cobrándose la vida de 9 yebranos arrastrados por aquel amasijo de agua y lodo y marcó para siempre a muchos afectados psicológicamente por aquella noche trágica. No hay consuelo suficiente ni palabras que alivien a quienes perdieron a los suyos, sus enseres, su vida hasta la fecha. La tormenta se llevó tanto. Y es a ellos y a todos los que aún viven con el recuerdo y el temor grabado en el alma a quienes queremos dedicar este espacio de memoria y paz. Pero sus vidas no se perdieron en vano, pues gracias a su memoria y al recuerdo de aquellos momentos trágicos,
Hoy Yebra y Almoguera son pueblos más seguros por las medidas que se impulsaron y hoy permiten a millares de paisanos vivir con más seguridad y calidad de vida. Este documental, realizado por el Ayuntamiento de Yebra, relata hechos con testimonios que demuestran la grandeza humana que emergió entre el caos. Vecinos que salvaron a otros arriesgando su propia vida. Pero también queda el vacío inmenso de quienes no pudieron ser rescatados a tiempo y el dolor perenne que deja la impotencia de no haber podido salvar a todos. A ellos se los llevó el agua, pero no a su memoria, pues viven en cada rincón reconstruido, en cada gesto de solidaridad y en cada tormenta que pasa sin peligrar la vida de los yebranos.